Mi nombre es Gabriel, y nunca creí en las historias de terror. No soy el tipo de persona que se asusta por supersticiones o leyendas. Siempre pensaba que todo eso era simple fantasía, algo que la gente inventaba para asustar a los demás. Pero eso fue antes de mudarme a esa casa, antes de enfrentarme a lo que acechaba dentro de ella. Recuerdo como si fuera ayer el día que llegamos. La lluvia caía como si el cielo estuviera llorando, y las calles del pueblo parecían desiertas, cubiertas por la niebla. Mi esposa, Carla, no podía estar más emocionada. «Es perfecta», me dijo mientras miraba la antigua casona frente a nosotros, como si fuera un refugio donde finalmente podríamos dejar atrás el estrés de la ciudad. Pero algo en mí no dejaba de decirme que esa casa, esa maldita casa, no era el lugar donde deberíamos estar. Desde el principio, había algo extraño en el ambiente. La casa tenía una belleza antigua, pero decadente, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Las paredes, cubiertas de polvo, parecían murmurar secretos olvidados. El aire estaba pesado, como si algo lo estuviera absorbiendo. Pero aún así, decidí ignorarlo. Era solo la ansiedad de la mudanza, me dije. Carla estaba tan feliz que no quise preocuparla con mis pensamientos. La primera noche fue tranquila. Dormimos en la habitación principal, con las ventanas abiertas para escuchar el susurro del viento entre los árboles. Pero algo no estaba bien. Me desperté en medio de la noche, con el corazón acelerado. Escuché un golpeteo, débil, como si alguien estuviera tocando a la puerta. Pero cuando me levanté y abrí, no había nadie. Volví a la cama, convencido de que era solo mi mente jugando trucos. Pero al día siguiente, las cosas empezaron a intensificarse. Carla no podía dormir bien. Me contaba que había tenido sueños extraños, pesadillas llenas de sombras y rostros distorsionados. A veces se despertaba en medio de la noche, mirando al techo con una expresión vacía, como si no estuviera allí. Pero lo peor vino cuando empezó a hablar de una niña con ojos vacíos y una sonrisa macabra que se le aparecía en sus sueños, susurrándole al oído. «Te estoy esperando», le decía la niña en susurros ahogados. «Es solo un mal sueño», le repetí una y otra vez. Pero la ansiedad de Carla solo aumentaba. Una noche me despertó en medio de la madrugada, sus ojos desorbitados. «Gabriel, la niña está aquí», dijo, con una voz temblorosa. «Te lo juro, la vi en el pasillo, mirándome». Lo primero que pensé fue que se trataba de una pesadilla más, pero cuando salí de la habitación y recorrí la casa, una sensación extraña se apoderó de mí. El aire estaba pesado, denso, como si la casa estuviera respirando, esperando algo. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el silencio era tan profundo que me llegaba a los huesos. Esa noche sucedió algo aún más extraño. Estábamos en la sala cuando un golpe seco y fuerte retumbó en el techo. Nos miramos, paralizados. No era un ruido natural. Era el sonido de algo o alguien que golpeaba con fuerza desde arriba. Subimos al piso superior, pero lo único que encontramos fue un vacío abrumador. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Sin embargo, la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. Al principio traté de racionalizar todo. Quizás era el sonido de la casa asentándose, una corriente de aire o cualquier cosa que pudiera explicar el inexplicable. Pero Carla empezó a cambiar. Estaba más pálida, más distante. Ya no era la misma. A veces la encontraba mirando por la ventana con una expresión de terror, como si viera algo en la oscuridad que ella misma no podía comprender. Fue entonces cuando descubrimos la historia detrás de la casa. La casa había sido construida sobre el terreno de un antiguo manicomio. Un manicomio donde se realizaban experimentos atroces con los pacientes, algunos de los cuales nunca fueron enterrados.
Había historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, y los pocos que lograron sobrevivir nunca pudieron olvidarse de lo que habían visto. Aquellas paredes estaban impregnadas de sufrimiento, de gritos ahogados. Pero lo que más nos aterrorizó fue el descubrimiento de que, según los informes, muchas de las víctimas del manicomio afirmaban haber visto a una niña. La misma niña que Carla veía en sus sueños. La misma niña que nos observaba, esperando. Una noche, después de una larga jornada de investigación, decidí hacer algo que jamás debía haber hecho. Tomé una vela y me adentré al sótano, el único lugar de la casa que aún no habíamos explorado. La puerta crujió al abrirse, y un olor a humedad y podredumbre me invadió. Bajé los escalones con la luz de la vela, iluminando débilmente el oscuro pasillo. Pero en cuanto llegué al final, sentí que el aire se volvía más espeso, más denso. Las sombras parecían moverse de una forma antinatural, como si las paredes estuvieran vivas. Escuché algo, un susurro, bajo, casi imperceptible, pero claro en mi oído. «Gabriel». Me congelé. El susurro venía de la oscuridad más profunda, de un rincón donde la vela apenas alcanzaba a iluminar. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de estar siendo observado me aplastaba. Fue entonces cuando vi una figura. Algo se movía en la oscuridad. Una sombra que parecía humana, pero que no lo era. Los ojos brillaban en la penumbra, vacíos, inyectados de terror. En ese momento supe que no estábamos solos. Algo más habitaba esa casa. Algo antiguo, oscuro, que había estado esperando. Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí un frío helado que recorría mi espalda. Me desperté, pero no estaba en mi cama. No estaba en mi casa. Estaba flotando, como si estuviera suspendido entre dos mundos. Vi mi cuerpo, inerte, acostado en la cama. Y vi a la niña, parada en la esquina de la habitación, observándome con esos ojos vacíos. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni gritar. Solo podía mirarla, mientras sus labios se movían, pronunciando palabras que no entendía. «Te he estado esperando», susurró. Su voz era como un suspiro del más allá. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies y caí en la oscuridad, en un abismo interminable. Y en ese abismo escuché las voces de las víctimas del manicomio, sus gritos, sus súplicas. Y la niña, siempre observándome, siempre esperándome. Continuación. El terror se intensifica a medida que Gabriel y Carla intentan descubrir una forma de liberarse de la presencia maligna en la casa, enfrentándose a apariciones aterradoras, objetos que se mueven solos, y la creciente sensación de que su vida está en peligro. Gabriel lucha por salvar su alma y la de su esposa, mientras la entidad maligna se alimenta de sus miedos y los arrastra más profundo en la oscuridad. Si te gusta el tono de esta historia, puedo continuar desarrollándola con más detalles espeluznantes y perturbadores. Dime si quieres seguir o cambiar algún aspecto.